tenemos a los socios de Apimen. Hoy vamos a conocer a una empresa que se llama Protocolo Empresarial. Protocolo Empresarial trabaja una parte muy importante que a lo mejor a la gente le puede resultar a veces, pero esto ya no se aplica. Hablamos de los planes de igualdad. Es un plan que hay que obligatoriamente cumplir a partir de empresas de más de 50 trabajadores, pero si tiene menos también le puede interesar para aplicarlo. Bueno, pues quien se encarga de eso es María José Fernández, que ya está aquí con nosotros. María José, muy buenas. Hola, buenos días. Hablamos de planes de igualdad, que claro, la ley te dice a partir de 50 trabajadores. Pero lo recomendable sería que todo el mundo lo aplicara. Hombre, en la realidad sería bastante bonito que todas las empresas aplicaran los planes de igualdad, pero sí es cierto que conlleva unos costes para la empresa de implantación, conlleva una serie de objetivos a cumplir, unas medidas a cumplir. Y bueno, ahora mismo están preparándose las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Sí es cierto que las empresas de menos lo pueden utilizar si quieren licitar, si quieren llegar a trabajar con la administración pública, es uno de los requisitos que ya se suele exigir. Entonces, bueno, pues también es una forma de ponernos al día. Parece que está muy de moda, pero bueno, las modas a veces traen cosas buenas y sí es cierto que vamos pues, las mujeres ahí avanzando de alguna forma, ¿no? Y además, sobre todo, interesante esto porque a la vuelta de la esquina tenemos el Día Internacional de la Mujer. El mes de la mujer. Y, por ejemplo, hace poco teníamos el Día de la Igualdad Salarial y que todavía no hay igualdad salarial. No, este año estamos en el 18 y pico de brecha salarial. A mí de esos días me gusta sobre todo el dato cuando te dice cuánto tiene que trabajar más una mujer para cobrar, por ejemplo, la misma pensión que un hombre. Pues, la misma pensión que un hombre. La misma pensión. Bueno, pues ese dato yo ahora mismo no lo tengo, pero sí es cierto. Son varios años. Son varios años. Pero sí es cierto que han sacado un estudio. Hay un dato positivo. Hemos bajado esa brecha desde el año 2011, creo que pone en el 5 y pico, con lo cual es muy buena noticia. Y hemos bajado al 18% de brecha. Sigue siendo una brecha muy alta entre el hombre y la mujer, efectivamente, sí. Sí, tenemos un coste ahí que hay que... Sí es cierto también que cada vez se aplican más los convenios, cada vez se trabajan mejor los convenios colectivos, los convenios de empresa, se hacen desde una perspectiva de género, entonces las variaciones salariales no son tan grandes como antiguamente. Sí hay todavía complementos salariales que sí tienen esas diferencias. Vale, sí. Entonces por un lado hablamos de el salario, pero ¿en qué otras condiciones debe tener un plan de igualdad para que hombres y mujeres trabajen en las mismas condiciones? Pues mira, hay una serie de materias que se estudian dentro de un plan de igualdad, es un documento muy amplio que puede tener unos 200 y pico folios, porque además estamos trabajando con datos que generan 70 tablas como mínimo y lo que hacemos es evaluar tanto selección, promoción, conciliación, corresponsabilidad, acoso sexual y por razón de sexo, que es otra de las materias obligatorias dentro del plan, y todas las empresas además tienen que tener un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, independientemente del número de trabajadores, todas tienen que tenerlo. Trabajamos todas las empresas. No hablo ya de la de 50 trabajadores, sino incluso la de que tenga 10 trabajadores también lo tiene que tener. Todas las empresas, independientemente del número de trabajadores, tienen que tener un protocolo en prevención de acoso sexual y por razón de sexo. Eso es obligatorio por ley. Después está el plan de igualdad, que es para mayores de 50 personas en plantilla. Sí. Y desde ayer, hoy es 2, ¿no? Desde ayer, todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un canal de denuncia. Independientemente de planes, independientemente de todo, tienen que tener habilitado un canal de denuncia, de recomendaciones, de... ¿Y después eso quién lo controla? Me refiero porque a lo mejor el trabajador denuncia algo, eso después debe llevar alguna administración competente. Efectivamente, sí. En el caso, por ejemplo, del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, lo que se establece en ese protocolo es un comité instructor o una persona que instruye esa denuncia. Y esa denuncia tiene que ser, evidentemente, muy confidencial. Y tiene que tener esa trazabilidad de confidencialidad a la hora de investigarlo, a la hora de hacer las entrevistas si procede y a la hora de tomar las soluciones que se tengan que tomar.
Sí. Bueno, como decíamos, esto es una de las labores que tú realizas en Protocolo Empresarial, un poco orientar a la empresa a todos los pasos que tiene que dar para... Sí, y hacerlo también. O sea, nosotros elaboramos los procesos, hacemos todos los estudios. El plan de igualdad tiene una particularidad, que no se puede hacer, no lo puede hacer proactivamente únicamente la empresa. Hay que constituir una mesa negociadora donde está la parte social, la parte sindical, está representada, y la parte de la empresa. Entonces es una negociación. ¿Qué hacemos las empresas consultoras externas? Pues todo ese trabajo farragoso de datos, de cruzar datos, de averiguar medidas para poder mejorar en ese sentido, pues lo plasmamos en un documento, lo hacemos y sobre ese documento se va trabajando. ¿Sí? Y esas son las negociaciones que hay que establecer en una mesa de negociación de planes de igualdad. Claro, tú has dicho la palabra farragoso. No sé si de cara al empresario esto es algo al empresario, complejo. En nuestro caso, intentamos dar la menos lata posible. Es decir, yo le voy a pedir todos los datos, que es toda la parte retributiva, y datos sobre la plantilla, siempre con los datos anonimizados, porque evidentemente no queremos trabajar con nombre y apellidos, trabajamos con números de personas trabajadoras. Y empezamos a cruzar datos. Y al principio sí es un poco más laborioso porque nos tienen que facilitar esos datos, pero ya después el resto lo hacemos nosotros. Y la segunda parte que te pregunto, por parte de las empresas. ¿Optan por implementar estos planes de igualdad porque la ley les obliga o porque cada vez se van concienciando de que hay que hacerlo? Hay de todo. Vale. Hay de todo. Digo, voy a ver si cuela la otra parte. Esto es como la prevención de riesgos laborales cuando empezó en su momento. No sé si lo recuerdas, que casi nadie la cumplía hace muchísimos años. En el año 95 salió la ley. Bueno, pues la prevención se empezó y casi nadie la cumplía hasta que empezaron pues las inspecciones, empezaron el seguimiento a las empresas si se estaba cumpliendo con esa prevención. Pues esto igual, ha salido la ley. Antes sí se hacían planes de igualdad y se hacían de manera proactiva también, y se hacían porque a lo mejor querían licitar empresas a la administración pública. En este caso la ley salió en el año 2020, la han más o menos equiparado a no es un convenio, pero sí lo es, porque hay que registrarlo en el registro de convenios colectivos, los planes de igualdad, y entonces, bueno, lo han equiparado en cierta manera a una negociación colectiva, porque es una negociación colectiva. Le han dado ese matiz. Entonces, bueno, las empresas lo tienen que cumplir y sí, lo están haciendo también por cumplimiento normativo, pero hay de todo, ¿eh? Sí, hay empresas que están muy concienciadas, que lo llevan haciendo desde hace muchos años, que tienen canales de denuncia con nombres específicos, con links, con formularios, y hay empresas grandes que están muy, muy, muy sensibilizadas con este tema. Sí. Me imagino que has estudiado muchos convenios y has visto muchos casos en distintas empresas, Sí. Pero ¿cuál sería la parte que más repiten, en la que quizás todavía haya una desigualdad entre el trabajador y la trabajadora? A ver, a raíz de todos los planes que llevamos hechos, las desigualdades nosotros las contemplamos más en los complementos salariales, pero algunas veces es por histórico, es decir, la antigüedad. Históricamente el hombre se ha incorporado antes que la mujer a los puestos de trabajo. Al llevar más tiempo también llevan promocionando desde hace más tiempo. La mujer nos hemos incorporado más tarde, estamos hablando de muchos años atrás. Entonces sí es cierto que nos encontramos datos como antigüedad que suele ser más alta en los puestos de hombres que de mujeres, pero ya vamos poco a poco igualando. Y reducciones, por ejemplo, de jornada, por el tema de también de se la va familia. ya a corresponsabilidad. En corresponsabilidad trabajamos muchísimo la comunicación, la información a los trabajadores masculinos, te estoy hablando, para que sepan cuáles son sus derechos a la hora de conciliar. En fin, hay una serie de matices que se van incorporando a la empresa y se van haciendo de manera natural y se trabaja mucho mejor. Hemos dicho que tiene una primera parte que es un poco la más farragosa, la que tienes que recabar datos, pero luego, una vez que tiene todos los datos, la aplicación... Se establecen una serie de medidas. Digo, ¿eso es un proceso más o menos rápido? No, son 4 años. Vale. Hacemos un plan de igualdad y el plan de igualdad como máximo, a no ser que la empresa quiera reducir ese tiempo, como máximo son 4 años, lo que permite la ley. Entonces tenemos una serie de medidas que hemos establecido a raíz de esos estudios, de esos datos,
y las medidas se incorporan durante 4 años en la empresa. Y se establece un organigrama con un calendario, con quién lo hace, cuándo se hace, un seguimiento, una evaluación, pues para ver qué está funcionando. Que no funciona esa medida por lo que sea, pues se hacen los ajustes necesarios y se toca y se aplica. Y se van dando. Bueno, como decíamos, luego están las instituciones, las que tienen que velar porque se cumpla todos estos planes y me imagino que tú, igual que me decías antes, en las revisiones las que te puede llegar una inspección por el tema de riesgos laborales, también te va a llegar por los planes de igualdad. Sí, de hecho están pidiendo ya los planes, es decir, cuando van a empresas y tienen que revisar algo, pues preguntan si tienen el plan de igualdad hecho, siempre y cuando cumpla, o sea, tengan más de 50 personas trabajadoras, eso sí lo están haciendo. Oiga, ¿tiene usted el plan de igualdad? Sí, no, pues póngase a hacerlo. Sí están dando tiempo para hacerlo también. Por el momento creo que sí, vaya, no me he encontrado ningún problema en ese sentido. Que no es algo que le estemos pillando a algún empresario ahora mismo, planes de igualdad. Bueno, ¿Cómo? ¿Esto qué es ahora? Bueno, es que sí es cierto que llevamos mucho tiempo trabajando ya, yo llevo 30 y tantos años trabajando y bueno, sabéis que me conocéis de hace mucho tiempo, que estoy trabajando en la Asociación de San Pedro, en Apimespa, y me pongo en el lugar también, me pongo en el lugar de la plantilla, me pongo en el lugar de los empresarios, pero sobre todo en los empresarios porque dicen, bueno, verás cuánta normativa tengo que cumplir para poder estar bien. Y por eso quizás nuestro carácter sea facilitar muchísimo todo lo que tengan que hacer con respecto a la normativa que tienen que cumplir, porque es que no están en eso, están en su trabajo, claro, en producir, en su actividad y yo agradezco que, bueno, que puedan contar con nosotros, porque nosotros lo que sí vamos a dar es mucha facilidad, mucha facilidad. Me imagino que también dará un poquito de tranquilidad al empresario y decir, bueno, tú me dices lo que tengo que hacer, yo sigo tus pasos y no rompo la cabeza. Efectivamente, es que esa es nuestra labor. Es que no están, es que es lo normal, si es que es comprensible. Yo soy empresa también, si es que... No, bueno, yo por lo menos me quedo más tranquilo el saber que cada vez ya lo de planes de igualdad no es algo que suene a... ¿Esto que es nuevo? No, ¿Esto que ahora? No, es algo que ya también las empresas son conscientes de que lo tienen que... Sí, son conscientes, y sobre todo las grandes, sí, son conscientes. El tema del canal de denuncia que ha salido ahora es que es muy nuevo. O sea, lo llevan avisando ya, pero es un tema muy nuevo. Ayer ya empezó hay 3 meses para adaptarse, para implantarlo. Así que bueno, también lo hacemos. O sea que todo lo que sea canales de denuncia, porque como además nos dedicamos a la protección de datos, fíjate, lo primero que hicimos... Un poco la primera parte de tu trabajo, empezaste con la protección de datos. Empezamos con protección de datos, que seguimos, vaya, seguimos trabajando en eso. Después hemos incorporado un equipo informático, con lo cual hemos dado un matiz muy técnico a esa protección de datos que se requería además, porque todo lo que ya tenemos alrededor es digital. Y lo que hacemos también es velar un poco porque todo sea muy confidencial. Entonces hemos unido la protección de datos, hemos ido evolucionando protección de datos, seguridad en Internet, y ya con estos canales de denuncia además hacemos unos formularios, tenemos una plataforma que se llama Gorilla Forms, que lo que hacemos es introducir formularios pero con una trazabilidad muy confidencial. Los servidores están en España, los datos se quedan en España, en fin. Hemos hecho algo más grande para poder explicarlo otro día, pero estamos haciendo muchas cosas y todo pensando en la empresa, en esa confidencialidad, en facilitar los procesos en la empresa, en que vayan más rápido, más seguros y ahí estamos trabajando en eso. Bueno, pues como decíamos, Protocolo Empresarial es una empresa, como decíamos, a la cual pueden recurrir si tienen que realizar toda esa tramitación y con la experiencia ya de más de 30 años que tiene María José Fernández. Pues gracias. María José, muchas gracias, un placer. Me ha encantado venir, lleva mucho tiempo sin venir. Muchas gracias. Un placer también para mí, que hace mucho tiempo que nos conocemos desde Apimespa. Sí, muchos pero años. En este caso hay que decir que ella es socia de Apimespa y de Apimen. Y de Apimen, efectivamente. No sé si habrá muchos que sean de las dos. Yo lo llevo en el corazón. O sea, yo si no soy de una asociación de 2 de las que siempre llevo en el corazón, es que es lo mínimo. O sea, hay que ayudar porque sé que trabajan mucho y trabajan bien. Hay veces que no pueden llegar a todos sitios, pero qué va, trabajan muy bien. En las asociaciones se trabaja mucho, ¿eh?
y se trabaja mucho de manera altruista, tanto las personas que trabajan, que echan horas, como las personas que componen las juntas directivas. Bueno, pues como siempre les digo, es fácil encontrarte. Gracias. Ponen Sí, protocolo sí. empresarial en... Sí, sí, en internet. Yo me iría más a Gorillas Forms. ¿A dónde? A Gorillas Forms, que es la plataforma que hemos hecho. Invito a las personas que nos escuchen que entren y que lo vean. Ah, vale. Sobre todo al empresario. Tiene unas posibilidades fantásticas. Ah, vale, pues oye. ¿Vale? Al final, lo nuevo que voy a conocer va a ser la parte final de la entrevista. Bueno, ahora te lo pregunto. Vale. Nosotros que nos vamos ahora hasta el vivero de empresas de